¿Cómo están amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Tres Voces, el primer programa online del Centro de Estudios Liberales Mario Vargas Llosa. En esta oportunidad, junto con Arturo Solís, tendremos la suerte de poder conversar acerca de lo que es la sociedad civil y el poder que ésta tiene, con Jorge Gómez de la Fundación por el Progreso. Antes de pasar con nuestro invitado, Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Carlos, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos los que se conectan a esta transmisión en Facebook. Genial. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Siempre tú con tanta buena onda. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hola amigos, ¿cómo están? Bien, lo más bien acá desde Chile, un agrado y les agradezco en primer lugar el haberme pedido esta entrevista, esta conversación, y hoy día en una cuarentena casi general en toda la región metropolitana en Chile, así que bueno, en nuestras casas tratando de contribuir de alguna manera a que el COVID-19 no se extienda más de la cuenta en nuestro país. Esa forma de enfrentar esta pandemia desde el punto de vista de la responsabilidad individual, porque nos estamos protegiendo a nosotros y a nuestras familias, tiene mucho que ver con el tema que nos cita y que es el que da título a esta primera entrevista acerca del poder de la sociedad civil. Estimado Jorge, para iniciar nuestra entrevista, ¿qué significa la sociedad civil? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la sociedad civil? Bueno, en realidad la sociedad civil tiene distintas acepciones. Hay distintos pensadores que han tratado de generar el concepto sociedad civil, de encapsularlo de alguna manera. Y quizás, como bien decía Norberto Bobbio, el concepto sociedad civil tiene varias acepciones. Ahora, hay, creo yo, dos acepciones esenciales de las cuales uno puede tomar ciertas ideas. Uno es la sociedad civil como este conjunto finalmente de asociaciones y cuerpos y grupos que las personas van conformando, a diferencia de esta otra organización que es el Estado, es decir, la sociedad civil como un contrapuesto a el Estado, y también la idea de la sociedad civil como este proceso, este desarrollo de normas que permiten de alguna forma generar instancias de interacción entre los sujetos, basadas generalmente en acuerdos, en la libre concurrencia, y en el fondo que tiene una connotación más bien económica, y la otra es más bien una connotación política. Y de ahí surgen distintas concepciones. Ahora, desde mi perspectiva, la sociedad civil es todo aquello que los individuos libre y voluntariamente van conformando, en relación con otros, en un sentido de dar cumplimiento, respuesta a ciertas necesidades que son de índole, digámoslo así, colectiva o comunitaria. La sociedad civil en ese sentido es una estructura social, si queremos llamarlo así, basada esencialmente en la asociatividad y la búsqueda de respuesta a necesidades que las personas tienen en su diario vivir. Y quizá el ejemplo en el caso chileno de la sociedad civil activa son los cuerpos de bomberos, que tienen una tradición antiquísima y que surgen a partir de libres acuerdos entre personas que buscan dar solución a, en este caso, el flagelo de los incendios que, por ejemplo, afectaban, no sé, Valparaíso desde su fundación, y que son cuerpos voluntarios, ¿cierto? Con libre asociación, que no dependen directamente de la conformación del Estado, en el fondo. Y eso obviamente se extiende a un sinnúmero de organizaciones que buscan dar respuesta a distintas necesidades e intereses de las personas en la sociedad. Y Jorge, como mencionabas, ¿tú crees que se puede establecer una división entre lo que es Estado y lo que es la sociedad civil? ¿Crees que alguna vez estos dos están enfrentados o que tienen intereses diferentes? Sí, obvio. Yo creo que, a ver, desde una perspectiva de tensión, ¿cierto? La sociedad civil, en el fondo, se va conformando de manera más bien espontánea, es decir, en función a las necesidades e intereses que los sujetos van desarrollando, se van conformando estructuras de la sociedad civil. Distinto es la estructura del Estado, que primero, obviamente, se conforma en base a un monopolio coactivo, ¿cierto? Que va estableciendo ciertos intereses que son
uno podría decir son generales, pero en realidad son más bien uniformes. Es un poco lo que Oakeshott plantea como la telocracia, es decir, el Estado va estableciendo una cierta finalidad, mientras que la sociedad civil no establece ninguna finalidad, sino que permite distintas finalidades. Y ahí hay una tensión claramente que se acentúa cuando desde el funcionamiento del Estado se trata de extender ciertos fines como únicos al resto de los individuos y al resto de la sociedad, y ahí claramente se producen tensiones. Lo que no ocurre cuando el Estado tiene un funcionamiento relativamente mínimo y por lo tanto no ejerce injerencia en cada ámbito de la vida de las personas, porque nosotros como personas tenemos distintas dimensiones, operamos en distintas dimensiones con distintos intereses y por lo tanto hay muchos ámbitos donde finalmente la autoridad estatal no tendría por qué interferir o no tiene cómo interferir porque no tiene cómo saber cuáles son nuestros propósitos. Es decir, nosotros tres, o no sé cuánta gente está escuchando hoy día esta entrevista, ¿cierto? O la va a escuchar, muchos tienen intereses distintos. A alguno quizás le gusta la música, a otro le gusta el ajedrez, a otro le gusta el deporte, y quizás ven necesidades, por ejemplo, en un pequeño pueblo donde quizás quieren practicar básquetbol, pero no existe la forma ni los recursos para hacerlo, pero el interés está y entonces esos sujetos se van asociando para dar cumplimiento a ese propósito. Desde la autoridad central, por ejemplo, del Estado, no necesariamente se puede saber cuál es el interés deportivo de algunas personas en un pequeño pueblo, ya sea en Perú o en Chile, y eso obviamente solamente lo pueden ir definiendo las personas de manera particular. Entonces hay una tensión que obviamente cuando el sistema es más democrático, es más liberal, la tensión es menor que cuando el sistema tiende al centralismo, al autoritarismo y a la concentración de las decisiones. Era Tocqueville quien quizás en el siglo XIX fue uno de los principales pensadores que habló acerca del tema de la sociedad civil, y él se sorprendía de cómo la sociedad civil americana solucionaba algunos de sus problemas, mientras que la sociedad francesa era bastante dependiente de la autoridad del rey. ¿Cómo ves a la sociedad civil chilena en función a esos dos modelos, ¿no? De ser un poco más participativo y en otro quizás una sociedad civil en la que ya dio un paso atrás y que la fuerza del monopolio de la violencia invadió algunas esferas? Mira, Tocqueville advertía algo muy, muy importante y me parece que es relevante para el contexto de las sociedades modernas. Tocqueville advertía de alguna forma que el Estado, bajo la democracia, bajo la pretensión de esta igualdad y esta libertad en paralelos que propicia la democracia, eh, obviamente Tocqueville tenía una visión positiva de la democracia y yo también tengo una visión positiva de la democracia, pero él decía que de alguna manera lo que iba ocurriendo es que el Estado se iba instalando como una especie de pastor sobre un rebaño y que eso se acentuaba cuando la asociatividad, es decir, la sociedad civil, se iba debilitando. Y uno quizás lo que puede ver es que claramente una sociedad civil activa y fuerte es un enorme dique para las pretensiones muchas veces autoritarias que no necesariamente se traducen, ¿cierto?, en dictaduras o en imposiciones fuertes, sino en la extensión, por ejemplo, de una sutil y suave burocracia, como advertía Tocqueville, ¿cierto? Cuando él hablaba de este poder blando que nos protege desde la cuna hasta la muerte, que verifica lo que comemos, verifica lo que leemos, verifica lo que vemos, con quién nos casamos, con quién no nos casamos, qué tomamos, qué no tomamos. Ese poder blando se extiende muchas veces de forma sutil y esa es la advertencia que hace Tocqueville. Ahora, una sociedad civil fuerte y activa, esto es lo importante, una sociedad civil activa, es un buen mecanismo para evitar ese acrecentamiento que se produce por distintas razones, ¿cierto? Por razones muchas veces técnicas, por razones muchas veces jurídicas, por situaciones sociales, etc. Y por lo tanto la sociedad civil ahí, como bien advierte Tocqueville, es ese dique, pero es importante reforzarlo como un dique, es decir, es importante reforzar la asociatividad como un elemento clave. Y quizás lo que uno puede ver en las sociedades contemporáneas hoy día es que, por ejemplo, en el caso de Chile, como para responder la pregunta, esa sociedad civil ha ido creciendo, ha aumentado. Y ha aumentado por distintas variables. Obviamente, desde un punto de vista muy, muy básico, cuando las personas tienen más satisfechas sus necesidades básicas, ¿cierto? Cuando yo tengo satisfecho el abrigo, el alimento,
Entonces yo empiezo a mirar hacia el lado, a ver qué es lo que eventualmente necesita el otro. Ahí lo que vemos es que hay una relación entre un desarrollo económico de la sociedad y el desarrollo y auge de una sociedad civil más fuerte, donde todos somos pobres. Obviamente la filantropía y la preocupación por otros asuntos que no sea el satisfacer el hambre o el frío no van a existir. Por lo tanto, es importante el desarrollo económico en la sociedad para sustentar también una sociedad civil fuerte, que se extienda en el tiempo, pero también me parece que es relevante no solo el crecimiento económico, sino también un refuerzo en términos éticos, si queremos llamarlo así, normativos, de lo que es la asociatividad. ¿Por qué? Porque muchas veces en las sociedades más contemporáneas lo que tiende a ocurrir es que frente a los problemas que de alguna manera afectan a una diversidad de individuos, si queremos llamarlo problemas comunitarios, colectivos o sociales, como se quiera llamar, muchas veces la tendencia o la primera reacción es de alguna forma externalizar la solución a una entidad. En este caso, en general, siempre tiende a ser al Estado. Las personas, en vez de tomar el desafío de tratar de dar respuesta a ese problema, buscan que el Estado, una entidad impersonal, dé la respuesta. Y ese es un problema que en general tiende a ocurrir, y ahí hay que hacerse varias preguntas, el por qué ocurre eso, por qué la asociatividad muchas veces no está. Lo que uno visualiza, y por eso yo daba el ejemplo de bomberos, es que cuando la perspectiva de que el Estado o alguna autoridad o la burocracia no son capaces de dar respuesta, en general las personas finalmente ven que la única solución es asociarse con otros y buscar su propia solución al problema. Y voy a dar un ejemplo que parece ser muy como de práctica típica en el sur de Chile, pero que en realidad es un ejemplo de aquello. En el sur de Chile, sobre todo en Chiloé, se producen las llamadas mingas, donde la comunidad ayuda a alguna persona a trasladar su casa hacia otro lugar. Ese proceso lo hace la sociedad civil, la gente se organiza, alguno coloca una maquinaria, otro ayuda con materiales, otras personas ayudan con comida, y toda la comunidad ayuda en ese proceso. Un proceso que uno podría decir que es un asunto privado, pero que, sin embargo, recibe la ayuda de la comunidad. En ese proceso también las comunidades, por ejemplo, han creado sistemas de puentes y conexiones, porque obviamente los traslados son complejos entre islas o entre lugares donde obviamente las condiciones territoriales son complejas, y la misma comunidad lo hace. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las iglesias que son patrimonio de la humanidad en Chiloé, que fíjense cómo esto cambia cuando la autoridad se involucra de una manera inadecuada. Antiguamente las iglesias patrimoniales, las propias comunidades se encargaban de mantenerlas y de cumplir con los estándares arquitectónicos con los que fueron construidas esas iglesias. Y se producía un proceso que era más bien casi hereditario, ¿cierto? Si mi abuelo construyó una iglesia, yo también me hacía cargo, porque eso era un efecto, un trabajo de mi abuelo y de mi familia o de la comunidad, y por lo tanto nosotros como protectores de esa herencia nos preocupábamos de cuidar eso y mantenerlo. En Chile pasó que en algún momento la autoridad decidió que esa reparación que antes estaba en manos de la comunidad tenía que estar ahora en manos de la autoridad política, es decir, de la burocracia. ¿Y qué es lo que empezó a ocurrir? Que muchas reparaciones se hacían sin los materiales con los cuales se hacían efectivamente las reparaciones. Entonces se empezó a introducir el plástico en las iglesias, que eran solamente de madera, o se empezó a hacer reparaciones que no necesariamente se ajustaban a la arquitectura original, y por lo tanto se rompió con el patrimonio en sí, porque obviamente la reparación venía desde una autoridad central que no necesariamente sabía cómo proceder en la reparación. Entonces lo que vemos es que la asociatividad tiene que ir siendo reforzada de alguna forma, porque de lo contrario lo que se produce, casi como por incentivo, es que todos tendemos de alguna manera simplemente a resguardar nuestro interés personal y a delegar, y este es el punto, a delegar la solución de algunos problemas o el auxilio a otros en esta autoridad impersonal que se llama Estado. Y el mejor ejemplo de eso quizás es lo que se ve en muchas sociedades donde el estado de bienestar ha crecido de manera enorme, y por lo tanto las personas ya ni siquiera se preocupan necesariamente de sus familiares, porque han delegado esa preocupación a
una entidad que no necesariamente se preocupa de manera adecuada, no porque sea maligna, sino por el proceso que implica, de aquellas personas que en el fondo son nuestros familiares, y es lo que se refleja en un documental que se llama La teoría sueca del amor, ¿cierto? Donde se muestra cómo de alguna manera los lazos más filiales se rompen porque se ha delegado en la autoridad del Estado esa preocupación que quizás es moralmente una preocupación de las personas. Y ahora hablando quizás un poco más del contexto histórico, se dice que al suceder las independencias de las jóvenes naciones latinoamericanas, los colonialistas españoles dejaron instituciones, siguiendo la definición de Acemoglu y Robinson, extractivas en toda Latinoamérica, pero que sin embargo en Chile y en Argentina también dejaron una burocracia quizás un poco más competente que en otros países. ¿Cómo piensas que al inicio, al origen de la nación chilena, esta burocracia, estas instituciones también de la sociedad civil permitieron que Chile como país, durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, quizás le saque ventaja a los otros países? Yo creo que hay factores que uno podría decir pueden ser culturales, y yo creo que son también institucionales, es decir, cómo se va forjando cierta estructura. En el caso chileno, si nos remontamos a la fundación de Chile, Chile de alguna manera es fundado a partir de su independencia en base a ciertos principios liberales muy fuertes, muy marcados constitucionalmente. Hay una cierta tensión descentralizadora muy marcada, que sin embargo al final es derrotada por un centralismo, y sin embargo hay instituciones que cumplen un rol muy fuerte a nivel de sociedad civil. En el siglo XIX, por ejemplo, no solo está la iglesia como una entidad que de alguna manera hace contrapeso al poder político, sino también otras asociaciones, en muchos casos liberales, en muchos casos asociaciones obreras, que van cumpliendo un rol como, digámoslo así, como cuerpo intermedio entre la autoridad y los individuos. En Chile se desarrolla en el siglo XIX también una fuerte asociatividad a nivel literario, y eso es muy, muy marcado en nuestra historia. Creo que en parte se explica porque el Estado no tiene una capacidad muy grande a inicios de la independencia de extender su control sobre la sociedad. Y por lo tanto lo que va ocurriendo es que paulatinamente esta conformación de la República va siempre dependiendo de una tensión con la sociedad civil. Ahora, Chile en realidad tiene un surgimiento o un auge de la sociedad civil en los últimos años, no necesariamente siempre fue tan fuerte. Sí había y existió siempre una sociedad civil muy marcada, no obstante, es en los últimos años donde se va produciendo un auge de la sociedad civil muy marcado, que en parte también tiene relación con la propia, el desarrollo de la propia sociedad civil a nivel global. Por ejemplo, en el año 2001, Lester Salomon, ¿cierto?, que es el director del Centro de Estudio de la Sociedad Civil de la Universidad Johns Hopkins, decía que estábamos enfrentando una revolución asociativa a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en el fondo habían nuevos mecanismos para la asociatividad. Internet, por ejemplo, es un gran mecanismo para la asociatividad, pero también es un mecanismo para la difusión de ideas o asuntos que finalmente generan de alguna forma conexión entre los sujetos, y eso contribuye al acrecentamiento de formas de organización y también de financiamiento para la sociedad civil. Y en el caso chileno, por ejemplo, lo que ha ocurrido es que en los últimos años ha existido un fuerte acrecentamiento de las organizaciones de la sociedad civil, en parte porque de alguna manera ha existido obviamente mayor posibilidad de financiamiento, y también de alguna manera también se ha ido apuntando a una mayor profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, yo siempre planteo que la sociedad civil no es solo sus organizaciones. Yo creo que hay una cultura de la sociedad civil que es importante. Y esa cultura es la que de alguna manera se tiene que ir promoviendo, y yo creo que eso tiene que ver con cómo tú promueves la responsabilidad personal, pero también cómo promueves la asociatividad como un elemento, una expresión de esa responsabilidad. Es decir, no basta con que existan organizaciones u ONG en una sociedad, sino que tiene que haber una cultura de la sociedad civil.
Esto es importante porque en general también muchas veces en algunos casos, en algunos países y también en Chile en muchos casos, ocurre que las organizaciones o las ONG existen, pero siempre están esperando el apoyo mayoritario del Estado. Y eso obviamente no, lo que termina haciendo es que se traduce en una cooptación de las organizaciones de la sociedad civil por parte del Estado. ¿Qué es lo que ocurre en otros casos? Existe, por ejemplo, la cultura del fundraising, es decir, la búsqueda de financiamiento a través del propio trabajo de la organización de la sociedad civil, y hay sociedades cuya cultura de la sociedad civil son mucho más fuertes, en términos no solo de que hay mayor disposición a la filantropía, a financiar proyectos, sino también porque hay una cultura desde la perspectiva legislativa que contribuye a ello. Entonces, me parece que ahí uno tiene que ir observando eso. En el caso chileno, claramente lo que hay es siempre está la sociedad civil visualizada como un elemento anexo al propio Estado, y eso es vindicado generalmente, de maneras muy particulares, tanto desde la derecha como la izquierda, es vindicada muchas veces la sociedad civil como un elemento distinto a la autoridad o distinto al Estado. Esa es como quizás la perspectiva tradicional que de alguna forma está en la cultura también chilena. Justo hace un instante nos acaban de hacer una pregunta a la transmisión que estamos haciendo en Facebook sobre este tema de la sociedad civil, en particular acerca de los sindicatos que terminarían siendo asociaciones, en algunos casos voluntarias, de los trabajadores. La pregunta es la siguiente, nos dicen, el concepto de conquista social es muy utilizado por la izquierda porque la relaciona a la lucha de los sindicatos u organizaciones populares. ¿Son estas conquistas originarias de la ideología de izquierda? Yo me atrevería a decir que no, porque, por ejemplo, si nosotros consideramos lo que ocurría, y me voy a remontar a lo que ocurrió una vez que se empieza a producir la Revolución Francesa. Y cuando se produce la Revolución Francesa, entre otras cosas existían distintas organizaciones obreras, es decir, habían asociaciones, no necesariamente sindicales, sino, por ejemplo, las llamadas mutuales, donde los obreros obviamente se ayudaban mutuamente entre ellos frente a distintos problemas. Por ejemplo, si uno revisa la historia de lo que eran los llamados seguros, frente a ciertos accidentes o a la vejez, las organizaciones mutuales apuntaban a apoyar a sus miembros frente a ese tipo de necesidad. Y fíjense lo que ocurre, por ejemplo, cuando los sectores jacobinos empiezan a hacerse del control del proceso revolucionario, entre otras cosas, y ahí hay una discusión porque algunos dicen que esto es inspirado en Rousseau, empiezan a acabar con estas organizaciones llamadas intermedias o estas organizaciones obreras como las mutuales, porque entre otras cosas consideran que eso no es admisible desde la perspectiva de la voluntad general. Acuérdense que Rousseau de alguna manera plantea que no puede haber nada ajeno a la voluntad general. Por lo tanto, desde la perspectiva de los jacobinos, la voluntad general estaba encarnada en aquellos representantes políticos y no en las organizaciones obreras. Obviamente eso va cambiando en ciertos contextos. Si uno revisa, por ejemplo, el rol que cumplieron ciertas organizaciones obreras, como las organizaciones anarquistas o mutualistas, frente al proceso de la Revolución Rusa, cuando los bolcheviques empiezan a concentrar el poder, también esas organizaciones se oponen a la concentración del poder de parte de los bolcheviques y en muchos casos son perseguidos por los comunistas brutalmente. Ahí hay un libro que es maravilloso, que es un libro que se llama La Revolución Desconocida, de un anarquista que se llama Bolin, que él describe cómo las organizaciones obreras son perseguidas por los bolcheviques, porque obviamente los bolcheviques tenían en su cabeza la idea del monopolio del partido como ente rector del proceso revolucionario. Cuestión muy distinta a la que tenían, por ejemplo, en este caso, las organizaciones obreras anarquistas, o los lineamientos que van estableciendo otros pensadores como Proudhon, ¿cierto? Que tiene la concepción de las mutuales como organizaciones libres, donde los sujetos van confluyendo y ayudándose mutuamente. Entonces, en general, claro, se tiende a asociar el sindicato, y el sindicato siempre puede tener un problema cuando termina siendo cooptado por ciertos liderazgos que finalmente terminan utilizándolo en función de sus propios intereses, y eso puede ir yendo en desmedro de los propios trabajadores. Pero esto es una cuestión que ocurre en todo tipo de organización, es decir, puede ocurrir en un partido político, puede ocurrir incluso en una empresa, puede ocurrir en distintas organizaciones donde se produce una captura
y por lo tanto el interés de esta organización termina siendo desvirtuado y termina siendo funcional simplemente a los intereses de quienes los dirigen. Entonces, claro, en general yo creo que es errado tender a pensar de que cualquier forma de asociación que generen los trabajadores es siempre mala. Yo creo que muchas veces la libertad de asociación tiene que permitir eso. Si nosotros como liberales creemos en la libertad de asociación, también tenemos que permitir que las personas que trabajan puedan asociarse y ver y velar en cómo pueden plantear sus inquietudes frente a quien los emplea. Obviamente aquí no está admitida ni la coacción ni la violencia, pero puede existir asociación para generar, no solo como demandas laborales o de ingresos, pueden ser, por ejemplo, organizaciones para generar seguros, para generar formas de educación, que era lo que existía, por ejemplo, en las mutuales, en el caso chileno, en el siglo XIX, había muchas mutuales que se dedicaban a la enseñanza de los obreros. Ahí participaron muchos liberales chilenos también, que organizaban escuelas abiertas, libres, para que, por ejemplo, las personas pudieran aprender a leer, lo que me parece maravilloso. Ok, y cambiando un poco el tema y viendo la coyuntura y la realidad del coronavirus que no podemos escapar, quisiera preguntarte, ayer estaba hablando con Alejandro Bongiovanni y me dijo que según su visión, que esto había permitido, le había dado un segundo aire a Piñera, que ya no lo atacaban tanto, que su popularidad había subido un poco. Entonces quisiera preguntarte, ¿cómo ves a Piñera ahora y en qué quedó el referéndum para la Asamblea? Mira, yo tengo mi tesis. Lo que pasa es que cuando se produce la llegada del COVID, el COVID genera un quiebre en la perspectiva política y nos retorna a una situación que uno podría llamar jovesiana. El riesgo a morir a todos de alguna forma los neutraliza. Y en Chile pasó lo mismo, y estos como, si queremos llamar los poderes salvajes que estaban ahí de alguna forma oponiéndose a la estructura institucional y al gobierno, retrocedieron porque el contexto implicaba algo mayor que el simple cambio de un gobierno o el simple cambio constitucional o el cambio del modelo, como quiera llamarse. Implicaba algo que de alguna forma nos sitúa en una postura mucho más interna, que es proteger tu propia vida. Ahora, desde la perspectiva de los apoyos, algunos dicen que esto ha significado un giro total en la política interna chilena. Yo creo que eso no es así. Yo creo que lo que está ocurriendo hoy día es que los actores en general están viendo que lo que tienen que hacer es resguardar sus propias vidas. Muy jovesiano. Tengo que protegerme, ok. Alguien tiene que protegernos y la autoridad ahí toma un rol más importante. Pero eso no significa que de alguna manera estos poderes salvajes o estos afanes se hayan apagado. Lo que pasa es que están simplemente en stand-by, están ahí en una pausa, y cuando la situación eventualmente vuelva a una supuesta normalidad donde no exista riesgo, muchos actores se van a volcar de nuevo, yo creo, a las calles a plantear demandas y obviamente a exigir el tema del cambio constitucional, que eso aparte ya está trazado de alguna manera institucionalmente. Por lo tanto, hoy día sí, yo creo, lo que ocurre es que eso está yo hace un tiempo atrás escribí una columna donde planteaba que lo que ocurre es que al perro se le dejó de tocar la campana, haciendo alusión a Pavlov, ¿cierto? Entonces, si le dejas de tocar la campana, el perro no reacciona. Pero no significa que el perro no esté ahí, ¿cierto? Ahora, lo que ocurre es que si el gobierno maneja bien esta crisis, eventualmente puede recuperar mucha de la adhesión que perdió, porque aquí el gobierno perdió una enorme adhesión, no de sus opositores, sino de quienes habían votado por este gobierno, y por lo tanto, eventualmente puede recuperar de alguna manera esa adhesión, pero aparte también puede, de alguna forma, restablecer un cierto criterio de legitimidad en cuanto a autoridad, porque en Chile lo que hay es una crisis de autoridad también. Y tú lo ves, por ejemplo, simplemente en áreas no respetan los llamados de la autoridad y por lo tanto se produce ese problema. Entonces, lo que ocurre, claro, no es que Piñera haya vuelto en gloria y majestad. Lo que pasa es que el contexto cambia el foco de los distintos actores y por lo tanto ahí la presión que existía desaparece. Sí, me parece
parece que es relevante también decir que la oposición, o una parte de la oposición, que era la más fiel en el fondo, se muestran incapaces de dar alguna respuesta razonable a la situación. Y entonces tú ves que se limitan simplemente a hacer críticas en función a la gestión del gobierno. No tienen mucho más margen de acción. De hecho, acá se comenta mucho que el Poder Legislativo ha perdido mucha fuerza, mucha presencia frente a la pandemia, en parte porque se explica cuando tú estás en una situación de crisis, lo que tú necesitas es toma de decisiones rápidas y no tanta deliberación. Pero yo creo que eso es por el contexto hoy día de la pandemia. Nos hacen también una pregunta en el Facebook acerca de si las últimas protestas en Chile son una demostración del poder de la sociedad civil, inclusive a pesar de los desmanes y el caos. Claro, o sea, claro, la sociedad civil siempre se manifiesta de distintas formas. La sociedad civil está ahí, son grupos, organizaciones que surgen. De hecho, en el estallido social, lo que menos se veía de manera presencial eran partidos políticos o liderazgos políticos. Había una infinidad de organizaciones, algunas muy radicales, otras no tanto, algunas planteando cosas muy específicas, otras no tanto, pero eso es parte de la sociedad civil en sí. Sería impensado creer que la sociedad civil siempre tiene que adherir a un gobierno, eso sería, de hecho, contraintuitivo. Si uno ve en las situaciones, y pensemos en casos extremos, planteamos el caso extremo, o sea, por ejemplo, es la sociedad civil la que marcha en Alemania en la RDA y le dice a los jerarcas comunistas de la RDA, nosotros somos el pueblo. Eso es la sociedad civil. Es la sociedad civil la que se organiza en Polonia, en los astilleros, para reclamarle a la autoridad. Y así, lo que pasa es que no siempre la sociedad civil va a ser lo que alguno espera ideológicamente según lo que debería hacer la sociedad civil. La sociedad civil en ese sentido actúa y va siguiendo cursos que pueden ser inesperados. Ahora, claro, uno esperaría que siempre la sociedad civil se manifieste de manera pacífica y eso no necesariamente ocurre siempre. O sea, eso no claramente la sociedad civil y lo está haciendo de distintas formas. Entonces, pensar que no está la sociedad civil movilizada me parece que sería una perspectiva muy miope. Lo que pasa es que la sociedad civil no es ni de derechas ni de izquierda, es un conjunto de sujetos que tienen una diversidad de creencias y que confluyen en muchas cosas y en otras no. Ahí hay una diversidad que se enfrenta, obviamente, y eso es parte del juego democrático. Y ahora, viendo a futuro, ya vemos que la izquierda está, no sé si está tan organizada en Chile. ¿Hay alguna respuesta de la derecha políticamente? ¿Cuál es posible que logren más espacios para las elecciones que se vienen después del periodo de Piñera? A mí me parece en lo personal que lo que ocurre en Chile es que ningún sector político ofrece un proyecto país o una perspectiva de cómo debería ser Chile. De alguna manera la izquierda ofrece una perspectiva que al final no tiene un aterrizaje concreto. Te dice, mira, la justicia debería existir, pero la pregunta es cómo. O mira, deberíamos tener esto, pero la pregunta es cómo. Y ahí ellos entran en ciertos dilemas porque, de alguna forma, en ciertos sectores de la izquierda, algunos miran el proyecto chavista como un proyecto viable, y otros te dicen, no, en realidad queremos ser como los países escandinavos, como Nueva Zelanda, pero hay una diferencia radical en postura y ellos finalmente te plantean una perspectiva que nunca logran aterrizarla. Pero desde la derecha también ocurre un problema que me parece que la ciudadanía de alguna manera también lo resiente en ambos casos, es que no hay una propuesta alternativa en cuanto a ciertas demandas que uno podría considerar que están dentro de la legitimidad de lo que la ciudadanía puede reclamar o exigir. Y ahí hay una falencia que los grupos políticos no logran sortear y por eso tienen un nivel de aceptación muy bajo. O sea, en Chile los grupos políticos tienen un nivel de legitimidad muy, muy bajo. Bajo. Es decir, por eso hay una crisis de autoridad y una crisis de legitimidad, de representatividad. Y ningún sector político logra dar una respuesta relativamente coherente que de alguna manera entusiasme a la ciudadanía y que a la vez sea compatible con la democracia y con las libertades. De alguna manera, por un lado hay una defensa del statu quo de parte de la derecha y por otro lado
una izquierda que ofrece una perspectiva que no tiene ni pies ni cabeza en términos estrictos. Hay mucha retórica, pero no hay nada muy concreto. ¿Te fijas? Y ahí hay un problema porque obviamente eso abre un escenario muy preocupante para el auge de un eventual populista. Lo que pasa es que en Chile no ha surgido un populista todavía que prometa el cielo y la tierra a la ciudadanía, y la ciudadanía también está muy escéptica. Por lo tanto, todavía no se dan esos factores y ojalá no se den en ningún momento. ¿Te fijas? Una de las características de los populistas, sean de derecha, de izquierda, o sea, no importa el color, es polarizar a la sociedad entre sus amigos y sus enemigos, los que están a favor del pueblo, los que son el antipueblo. ¿De qué manera la sociedad civil puede enfrentar a estos populistas? Bueno, a mí me parece que lo que hay que considerar es cómo el populista, el populista siempre está latente. Demagogos en los sistemas democráticos siempre existen, siempre van a existir demagogos, siempre existe gente que promete cosas, el político a nivel micro siempre promete cosas que eventualmente no va a cumplir nunca, es parte de la dinámica de la democracia en sí. Por lo tanto, siempre el potencial populista está ahí latente, pero hay escenarios donde eso se puede hacer fértil. Y entre otras cosas, un populista toma tierra fértil cuando la sociedad civil está muy debilitada, es decir, cuando los sujetos están más bien atomizados unos de otros, cuando los sujetos no tienen interacción con los otros, ya sean instancias de asociatividad o porque dependen directamente del Estado, o porque se ven en el fondo en desmedro frente a las corporaciones, a los empresarios, etc., ahí hay un terreno muy fértil para el populista. ¿Por qué? Porque el populista en el fondo lo que plantea no es solo una dicotomía entre una élite y un pueblo, ¿cierto? Un pueblo subyugado y una élite que la subyuga, sino que él plantea que él es el único capaz de interpretar a ese pueblo subyugado, a ese sujeto subyugado, y canalizarlo hacia algo mejor. Obviamente el populista ahí desdeña a los partidos políticos, y si apela al partido político lo está haciendo de manera instrumental. Entonces, la sociedad civil, mientras más plural es la sociedad civil, y aquí entra el concepto de pluralismo que me parece relevante, cuando la sociedad civil es muy pluralizada, entonces el populista tiene tiene menos posibilidades de surgir. Pero cuando tú tienes una masa de personas, de sujetos atomizados, simplemente convertidos en una masa de electores, una masa de personas que reciben asistencialismo, el populista encuentra un terreno muy fértil para apelar, fíjense, a lo que hace el populista, a las emociones, en el fondo, a las frustraciones de la gente, a los anhelos de las personas, y por lo tanto, rápidamente logra canalizar esa energía a su favor. Cuando la sociedad civil es más plural, cuando hay una variedad de organizaciones, cuando los propios individuos pertenecen a distintas instancias organizacionales y por lo tanto interactúan con distintos miembros de la sociedad, eso es mucho más difícil de generar. Por lo tanto, es claro que el populista va a crecer donde no hay una sociedad civil fuerte, donde la sociedad civil está debilitada y donde además existe un desprestigio de otro tipo de organizaciones como los partidos políticos u otro tipo de organizaciones que finalmente generan nexos entre las personas. ¿Te fijas? Ese es como el elemento más clave. Es decir, el populista surge donde la sociedad civil está casi desaparecida o muy debilitada. Y ahora, quizás para ir cerrando esta conversación, quisiera preguntarte, obviamente, por la Fundación para el Progreso, que es una inspiración para todos los liberales en América Latina. Quería consultarte de cuáles crees que han sido los puntos clave al inicio para que sea una institución tan exitosa. Y también quería preguntarte si solo un par de liberales se organizaron y empezaron a contagiar estas ideas a demás gente, o ya había un movimiento suficientemente grande que simplemente por inercia se hizo más grande. A ver, yo creo que la fundación ha sido manejada bajo una perspectiva que no es la típica de la ONG. En general la ONG se maneja bajo la perspectiva de, como se dice en Chile, de circo pobre. Bueno, hay que hacerlo con lo que tenemos, al 3 y al 4, como se dice, pero no, la fundación de alguna forma aspiró a
ser una empresa intelectual y como tal ser manejada bajo los estándares con los que una empresa es administrada y manejada. Por lo tanto, se apela a altos estándares, a alta exigencia, a productos también de alto estándar. A eso es lo que se apunta y por lo tanto, bajo esa perspectiva, obviamente cuando tú vas y te acercas a los stakeholders o te acercas a los potenciales benefactores, tú también le muestras un producto o un trabajo que se va a traducir en un trabajo bien hecho y por lo tanto en un uso adecuado de los recursos. Es decir, ahí también entra el tema de la transparencia, de la probidad en el uso de los recursos. Hay una serie de elementos que son claves para que una institución crezca de esa forma. Y yo creo que la Fundación, en ese caso, ha trabajado de esa manera, con mucha transparencia, con mucha exigencia, mucho profesionalismo y con exigencias propias más bien de una empresa, más que de una ONG. Yo creo que las ONG sí han ido cambiando en el tiempo, muchas ONG han ido adecuándose, porque ese es el nuevo escenario hoy día para las ONG, porque hay muchas ONG, entonces a mayor competencia tú tienes que elevar tu estándar para poder destacar entre el resto. Y en cuanto al origen, bueno, el origen claramente responde a un interés de algunos benefactores y algunas personas que consideran que es necesario, en el caso de Chile, difundir el ideario liberal en la población, porque se empieza a visualizar que otras ideas están permeando, sobre todo, por ejemplo, las generaciones más jóvenes, a nivel de las escuelas, a nivel de las universidades, y se parte de la perspectiva de que el clima de opinión es un terreno donde hay que trabajar muy fuertemente la promoción de ideas, sobre todo las ideas, en este caso, proclives a una sociedad libre. En ese sentido se hace el diagnóstico de que no es suficiente con marcos institucionales ni con ciertos elementos como de mercado para que la gente adhiera a tus ideas. Tú tienes que, en el fondo, promoverlas. Es lo que decía con la asociatividad. La sociedad civil no va a surgir porque simplemente hay más instancias para eso, sino que se tiene que promover su valor. Y lo mismo ocurre con los principios y valores de la libertad. En el fondo, tú tienes que promoverlos, tienes que, en el fondo, darle sentido a las personas. Y darle un sentido, yo creo que esa es una crítica quizás a los círculos liberales a nivel latinoamericano o a nivel general, es que muchas veces hablan a sí mismos. Es decir, los liberales hablan entre ellos, pero no le dan sentido a lo que defienden o promueven para que otras personas le encuentren el sentido a eso. Y entonces, claro, muchas veces se cae en la trampa de repetir lo que dijo este liberal o lo que dijo este otro, o si uno es más o menos liberal, pero eso no cuaja y no toma un sentido para personas que quizás no están ni cercanas a esas ideas o no conocen a esos pensadores, o que en su diario vivir no se pueden preocupar de lo que dijo tal o cual pensador, sino que están preocupadas de llevar alimento a sus casas, de poder educar a sus hijos, de quizás tener más seguridad en sus barrios. Y yo creo que eso falta como discurso, darle sentido a esto. ¿Por qué esto es valioso? ¿Por qué esto es valioso para una persona común y corriente y no solo para un empresario o un político o alguien que aspira a un cargo político? Nos hacen también una pregunta. A ver, ahorita nos estuvimos enfocando en el rol y en el poder de la sociedad civil para enfrentar al monopolio de la violencia, pero nos comentan que también, y bueno, tiene mucha razón, hay algunas situaciones en la cual son empresas que conforman grupos de poder pidiendo algunos privilegios y actuando en desmedro de los consumidores. Entonces, ¿cómo la sociedad civil puede combatir el poder cuando viene desde el sector privado? Bueno, la sociedad civil ahí también puede responder a eso cuando, por ejemplo, existen las asociaciones de consumidores que denuncian, por ejemplo, las malas prácticas de las empresas, cuando denuncian, por ejemplo, los abusos de las empresas. Eso me parece maravilloso que lo haga así la sociedad civil. Y la sociedad civil también puede, por ejemplo, si hay alguien que, por ejemplo, en su proceso de producción contamina el agua y el agua que ocupa no sé, un pequeño pueblo para el regadío de sus cultivos, la sociedad civil también puede, por ejemplo, llamar un boicot y no consumir los productos de esa empresa y denunciar ese tipo de situaciones. Ese es el rol de la sociedad civil. En el fondo, el rol de la sociedad civil es velar por los intereses de las personas. Y como esos intereses son variados, por eso ahí van surgiendo distintas organizaciones. Pero la sociedad civil no es solo un elemento que se contrapone al poder del Estado o al poder ejercido de manera autoritaria por parte del Estado o al mal ejercicio del poder del Estado. Debería ser, en el fondo,
una respuesta a muchas formas de poder que en situaciones diversas se ejercen de manera muchas veces inadecuada. Y la sociedad civil en general opera de esa forma. Por ejemplo, cuando se denuncia que una empresa que vende camisetas en Perú utiliza niños y los esclaviza y les paga un plato de arroz, supongamos, más allá de la discusión si algunos consideran que eso está bien o está mal, pero en el fondo la sociedad civil ahí va a responder. Y los consumidores van a responder y van a decir algunos, mira, en realidad yo ya no voy a comprar más de estas poleras porque a mí ese tipo de producción no me parece adecuado. Yo prefiero una empresa que se preocupe de esto. Y ahí, fíjense cómo eso va generando, a partir de la dinámica del propio mercado, demandas, por ejemplo, más ecológicas, que mira, este producto tiene que ser más verde, etcétera, etcétera. Y eso es parte de la oferta y demanda, en el fondo, en términos estrictos. La gente va poniendo exigencias como sociedad civil a los productores también, no solo a las autoridades, también a los productores. Entonces podríamos decir que sí existe relación entre la sociedad civil y la república, o para conseguir una república de verdad, necesitamos tener una sociedad civil participativa. Claro, si entendemos la república en el fondo como este elemento de autogobierno, entendido esto como autogobierno, sí, claramente la sociedad civil es un elemento fundamental. Y obvio, ojo, que esto lo plantea Tocqueville. Tocqueville hace esta advertencia, es decir, ¿cuál es el problema del surgimiento del despotismo blando y cómo en el fondo se distorsiona la democracia? Es cuando, de alguna forma, los sujetos primero olvidan su propia responsabilidad y olvidan su propia capacidad de autogobierno. El autogobierno también implica que yo muchos asuntos trate de abordarlos desde mi propia autonomía, sin esperar que la autoridad lo haga o sin esperar que otro lo haga. Por lo tanto, es clave la sociedad civil como una estructura, finalmente, si queremos llamarlo así, de la república, entendido como aquel espacio donde los sujetos, o aquel orden social donde los sujetos ejercen en mayor parte el autogobierno. Y eso es importante, porque muchas veces cómo se extiende la estructura del poder, digámoslo así, burocrático, o lo que Hannah Arendt llamaba la tiranía de nadie, es cuando los sujetos no se hacen cargo de los asuntos. Que en muchos casos no, porque, ojo, esto no es solo hacerme cargo de los asuntos que me afectan a mí, es también tomar aquellos asuntos que afectan a otros, ya sea en mi comunidad, en mi barrio, en mi universidad, en el lugar donde trabajo. Y entonces, cuando los sujetos de alguna forma dejan de ocupar, fíjense, el espacio público, tratando de dar respuesta a asuntos o tratando de ver cuáles son los asuntos que de alguna forma los afectan, ese espacio público se vacía y entonces se produce esto que Tocqueville planteaba, que es una relación directa entre un individuo atomizado y una burocracia, el Estado. Y la sociedad civil es el espacio que media entre esos dos elementos, pero ese espacio tiene que ser utilizado. Yo siempre en las charlas doy el ejemplo de las plazas, por ejemplo. Si en un barrio, una pequeña plaza, ¿cierto?, que es un espacio público, ¿cierto?, deja de ser ocupado, ¿quiénes van a ocupar ese espacio? ¿Quiénes van a ocupar ese espacio? Probablemente gente que empieza a hacer un mal uso del espacio, ya sea gente que se dedica al tráfico, gente que consume alcohol, riñas, etc. Por lo tanto, ese espacio público, en el fondo, se desvirtúa, queda totalmente vaciado y los sujetos que eventualmente deberían ocupar ese espacio ya no pueden hacerlo. ¿Te fijas? Y eso es porque dejaron de ocuparlo el espacio. Si empiezan a ocupar de nuevo el espacio, obviamente el espacio les vuelve a pertenecer y le pueden dar una perspectiva mucho más adecuada a ese espacio público. Bueno, lo mismo ocurre en el espacio público a nivel político, a nivel comunicacional, es decir, si las personas nos abstraemos del debate público, si nos abstraemos de la toma de decisiones, de las discusiones sobre la toma de decisiones, lo que va a ocurrir es que malos elementos van a empezar a cooptar ese espacio público y luego van a tomar decisiones que a la larga nos van a afectar a todos nosotros. Obviamente uno podría decir esto es una idealización, pero en el fondo yo creo que mientras más actores están preocupados de la discusión pública, más actores están preocupados de la toma de decisiones, es mucho más factible, como decía John Stuart Mill y otros más, ir verificando que en el fondo nos aproximemos a decisiones verdaderas o adecuadas en el debate público. De lo contrario, fíjense el fenómeno hoy día de las fake news en las redes sociales. Las fake news proliferan fuertemente y si no hay gente que las va desmintiendo, que toma el rol de ir desmintiendo fake news, esa fake news se extiende y termina instalada como verdades.
en el debate público. Y obviamente eso luego se traduce en estragos y en decisiones totalmente erradas de parte no solo de autoridades, sino de las propias personas. Y Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Eres el primer invitado de nuestro programa Tres Voces del Centro de Estudios Liberales. No sé si quieres unas palabras para despedirte. Bueno, darle las gracias a ustedes, a Arturo, a Carlos, por esta invitación. Espero no haberlos aburrido. No sé si quedaron preguntas pendientes, porque en el chat por lo menos yo no veía ninguna, pero si alguien tiene alguna pregunta, me pueden ya sea contactar por Twitter. Mi Twitter es jgómezarismendi, o escribir también al correo jgomez@fppchile.org, y ahí pueden plantearme inquietudes. Yo quizás puedo enviarles algunos textos, recomendaciones de texto, y cuando quieran me pueden contactar y seguimos conversando de los temas que ustedes quieran. Así que les mando un gran abrazo, cuídense harto, respeten las medidas sanitarias y sobre todo cuídense ustedes, porque así cuidamos a las personas a nuestros seres queridos, nuestros abuelos, nuestros padres, etc. Genial, Jorge, muchas gracias. Entonces, con esto damos por finalizada la primera edición de A Tres Voces, una iniciativa del Centro de Estudios Liberales. Nos vemos en la siguiente edición. Cuídense mucho. Permiso.